El tema de las casas malditas es, aunque no lo parezca, algo complejo. Hablamos de sitios que quedan marcados por mil y un razones que tal vez algunas nunca se descubran cómo o qué pasó para que llegaran a eso. A molestar a sus inquilinos, desmoronar a la familia en ocasiones o de plano dejarla inhabitable. ¿Cómo es eso posible? ¿Realmente pasan cosas así en una casa, una construcción? ¿Qué desea escuchar estos testimonios? Y aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y nos vamos hacia Estados Unidos, a Texas. Una persona que prefiere mantenerse anónima nos cuenta esto. Desde hace varios años que vivo en Estados Unidos, por mi doble nacionalidad junto con la mexicana. Siempre me he hospedado con los familiares que tengo acá. Situación que cambió hace unos meses que les escribo esto, cuando cumplí 25 y decidí independizarme, lo cual no planeé de la mejor manera ya que la mayoría de los lugares se salían de mi presupuesto, aunque ya no podía echarme para atrás. Así que junto con la ayuda de mi mejor amigo, luego de andar busque y busque por todos lados, conseguí una modesta casa en un lugar algo alejado de la ciudad, no tanto en Hempstead, saliendo de Houston. Si bien la distancia justifica totalmente el precio de la renta, lo que sí me pareció bastante afortunado fue que la casa se encuentra en excelentes condiciones. Es decir, se entiende que me cobren eso debido a lo lejos que me queda todo. Pero el domicilio es tan amplio y está tan bien cuidado que fácilmente podría tener un precio más alto. Sin embargo, debido a la tan buena oportunidad que era, decidí no hacer más preguntas de lo necesario. Les juro que a día de hoy me arrepiento tanto de eso. Es fecha en que sigo aquí. Tengo contrato por 1 año y no tengo capital para poder irme a otro lado. Y las noches, muchas de ellas, ya no las paso en esta casa. Todo comenzó cuando me di cuenta que esta casa tenía un sótano, cosa que sinceramente no recuerdo que me hayan comentado cuando firmé el contrato. Y no les miento, por lo desesperado que estaba por la cantidad de fotos que venía en la publicación de Facebook sobre esta casa, lo que hablé por teléfono con la persona, los detalles, todo. Estaba seguro de que no había un detalle más que se me hubiera pasado. Les digo, la casa era excelente, pero ese sótano no estaba aclarado en ningún lado. Estoy seguro que no venía en la descripción, pero tampoco pregunté. Y de hecho, no es que estuviera en un lugar oculto de la casa, no. Yo simplemente no había visto esa puerta, que quedaba a la vuelta antes de salir al patio. Pero bueno, no lo vi como algo malo. Una vez que entré y me di cuenta que, al igual que el resto de la casa, estaba muy bien cuidado. Todo en orden, ni siquiera un rastro de humedad, nada. Fue a partir de ese momento que empecé a planear qué hacer con ese espacio, ya que de haber sabido antes que estaba ahí, lo hubiera utilizado simplemente como lavandería. Pero como yo ya había acomodado todo en otra parte, quise darle otro uso. De esa manera decidí hacer una cueva, mi cueva, como le decía, a esos lugares que se hacen en algunas casas, que a grandes rasgos podría llenarlo de videojuegos, un billar, un minibar, pantallas y toda la clase de cosas que son mis pasatiempos, para desconectarme un rato del mundo. Además de que podría invitar a mis amigos cuando hiciera mucho frío como para estar afuera en el patio. Proyecto que sí me entusiasmó mucho, porque por primera vez en mi vida iba a tener un lugar solo para mí. Antes de que se lo pregunten, me encargué de revisar a detalle, a fondo, ese sótano para saber qué cosas sí podría poner y qué no, por lo que me aseguré de que no había alguna escotilla o puerta secreta ni nada de eso, como he escuchado que pasa en otras casas. Así que obviamente no había manera de que ninguna otra persona ingresara por ahí.
y les menciono esto por todo lo que les voy a contar. En las ocasiones donde me quedaba hasta tarde, trabajando ahí en la noche, acomodando cosas, limpiando, cuando subía de regreso por las escaleras, al principio en varias ocasiones sentía algo a mitad de las escaleras, como algo me rodeaba alguno de los pies por los tobillos. Lo primero que pensé fue que tal vez era algún tipo de pelusa o basura que tenía en los escalones, que se levantaban con el aire que hacía cuando pasaba y me rozaba los pies. Era lo único que se me ocurría porque siempre volteaba y no veía nada. Por lo que decidí limpiar las escaleras a fondo durante el día, para que no volviera a pasar, y ya no sentí eso por unos días. Hasta que nuevamente sucedió, igual en la noche al ir subiendo, pero ahora sí sentí un poquito más como un tirón. No tan fuerte, pero ya no podía asegurar que eso fuera basura, lo que me hizo considerar que a lo mejor por ahí había un mapache o un gato adentro del sótano, que pasaba y no sé, me agarraba el pie jugando. Algo que sí se me hacía posible, ya que ese sótano sí tenía una pequeña ventanita, donde fácilmente cabía un animal pequeño. Por eso la reforcé. Siempre la cerraba y, aunque estuve buscando a ese animal, no encontré nada. Ni desechos. No había muchas cosas abajo aún, entonces no se podía esconder en alguna parte. Jamás pensé en algo paranormal por lo sumergido que estaba en terminar este proyecto, hasta que fue inevitable hacer como si todo estuviera bien. Tomar eso como un animal y que ya no se sentía como algo así. Ni siquiera tenía sentido que algo me agarrara del pie en varias ocasiones que intentaba subir y que siempre volteara y no hubiera nada, por más que revisara al día siguiente. Y es que llegó un punto en el que esos agarrones ya no eran solo algo ligero, sino se iba poniendo cada vez más brusco. Y fue en una ocasión donde, ahora sí, sentí claramente al ir subiendo, con todas las luces apagadas del sótano, como unas manos muy ásperas me tomaron del tobillo. Me acuerdo que esa vez hasta me caí porque sí me sostuvieron fuerte. Me asusté tanto que me levanté. Me costó un poco zafarme y subí corriendo, cerrando con llave, viendo que el tobillo me sangraba. Muy poco, eso sí, porque tenía unas marcas de uñas en el pie. Yo no sé de verdad qué pasaba por mi cabeza que, aún viendo las marcas, el haberme caído, sentir eso tan claro, me convencí a mí mismo de que era un animal, que debía encontrarlo cuando amaneciera. Había dejado cerrada la ventana, con la puerta bien cerrada también. Entonces, eso sí o sí debía estar en la mañana, y ahí vería cómo lo sacaría, por más seguro que estaba por dentro de que eso había sido ya una mano humana. Convencido de que era un animal y eso, aún así no bajé sino hasta 2 días después, que trabajé moviendo las cosas, acomodando un pequeño sofá, y como por mi trabajo me quedaba solo el tiempo libre para hacer estas cosas durante las tardes, siempre se me hacía de noche estando ahí abajo. Y ese día, lo que me estaba pasando cambió para mal. Iba subiendo con ese miedo de que no me tocara la mala suerte de que lo que fuera me tomara del pie. Y como no me pasaba siempre, yo seguía creyendo que era mi imaginación. Hasta que paso la mitad de las escaleras y lo mismo. Con todo oscuro, siento cómo me toman del pie y me caigo de vuelta, alcanzando a poner las manos, al mismo tiempo que siento cómo me sueltan y empiezo a escuchar pasos corriendo en el sótano, para luego comenzar a subir por las escaleras de madera detrás de mí. Por eso corrí, casi arrastrándome hacia arriba, y cerré la puerta con llave, escuchando ahora puro silencio desde el sótano. Dejé de bajar ahí por una semana.
Seguía procesando eso que no me parecía real. Ahora pensaba en la posibilidad de que hubiera alguien, un intruso allá abajo. Pero no era posible. No había ni siquiera dónde esconderse para un gato, mucho menos para una persona adulta, como sonaban esos pasos. Pasó esa semana y decidí sacar lo poco que había colocado abajo, esto durante el día. Fui sacando todo con ayuda de mi mejor amigo, al que no le he contado nada de esto aún, ya que probablemente no accedería a ayudarme tan fácilmente. Además, no quería preocuparlo. De igual manera, nunca nos quedamos hasta el anochecer para evitar que pasara esto y funcionó. Si bien ya no me había pasado nada de eso, lo que me ha quitado el sueño por completo y me ha hecho quedarme en otros lugares es que desde hace una semana, fecha actual que les escribo esto, mayo del 2024, he escuchado pasos subiendo las escaleras. Yo ya no he bajado. Y esto es durante la madrugada. Y cuando llegan esos pasos hasta el final, la perilla de la puerta se mueve de un lado para otro, como si la estuvieran tratando de abrir. La escucho desde mi habitación. Y luego de unos minutos de escuchar eso, se queda todo en silencio, para luego volver el escándalo provocado por unos golpes violentos en la puerta. Son tan intensos que me han llegado a despertar a pesar de estar profundamente dormido, ayudándome con pastillas para eso. Y una vez que esa puerta sigue sin abrir, esos golpes se detienen. Y luego escucho esos pasos, bajando de vuelta por las escaleras de madera, esas que siempre truenan cuando las pisas. He pensado muchas veces en llamar a la policía, pero algo me dice que no es alguien vivo. No lo creo. Viviendo esto no puede serlo. Le pregunté al rentero sobre este asunto en una llamada que tuve con él. Él es una persona ya mayor, quien solo me dijo que no sabía nada de esto y nunca le había pasado, y que si quería llevar a un sacerdote lo hiciera, que podía tomar las medidas que yo considerara necesarias. No me ayudó para nada. Yo sé que no me mencionó que la casa tenía sótano por esa razón. Actualmente solo paso algunas noches ahí, ya que no sucede siempre. Y cuando apenas comienzo a escuchar esos pasos, salgo corriendo de ahí, a casa de mi novia, a quedarme en algún motel. Debido a mi situación económica, como les comenté, me cuesta reubicarme, aunque cada vez más se me agota la paciencia y supongo que terminaré regresando a casa de mis tíos, lo que me parece más sensato que nada, antes que seguirme exponiendo a no sé qué cosa, porque yo estoy muy seguro de que en cualquier momento, eso, lo que fue saliendo cada vez más y más, va a tumbar esa puerta. Y yo no quiero saber qué es. Cualquier cosa, una vez estando seguro, den por hecho que les escribiré, si llego a saber más sobre esa casa, qué pasó ahí o lo que sea. Esta es una de las experiencias más recientes y esperemos que cualquier actualización sea para bien. Llegados a este punto, creo que muchos optaríamos por salir corriendo de la casa. Pero ¿qué pasa cuando no está en nuestras posibilidades? Que parece que llevar a un sacerdote incluso no funcionaría. Que de hecho ya hay muchos casos que nos han contado por aquí que eso simplemente no funciona. Sin embargo, esos casos son cuando hablamos de algo que no sea para nada un fantasma, un espíritu, el alma de alguien atrapada, sino algo más. Coméntame lo que piensa en lo que nos vamos hacia Durango, México. Una persona que solo nos dice, podemos llamarle Marcos, nos cuenta esto. La gente de mi calle en San Juan del Río, aquí en Durango,
Muy seguramente sepa que, en puro caso de que llegue la casualidad que escuchen esto, sepan quién soy si doy mi nombre. Y solo me apura esto un poco porque mi familia, por parte de mi papá, aún viven por allá. Conforme les vaya contando, van a saber por qué prefiero que no sepan quién soy. Que ando contando esto, pero es que fue una situación delicada, rara, de la cual veía la mayoría de las cosas que pasaron con mis propios ojos. Cuando tenía 12 años, en el año 2000, en una de las calles donde vivía con mis papás, mis abuelitos vivían a 2 cuadras de nosotros, ellos son quienes siguen por allá. Aún salía con amigos de mi edad, a jugar en la calle, ya fuera fútbol, a recorrer el pueblo en las bicicletas, sentarnos nada más a platicar. Y entre esos amigos, que éramos 5 en total, había un niño, nunca lo voy a olvidar, que vamos a decirle Lalo. Lalo era un niño bien noble. Él tenía 10 años. Era el menor de su familia, que en ese entonces estaba conformado por el hermano mayor, de unos 17, 18 años, y su mamá. Su papá sí recuerdo haberlo visto alguna vez hace mucho tiempo, pero solo dejamos de verlo. Nunca le preguntamos nada a Lalo. Lalo nunca quería estar en su casa. Nos decía siempre que lo espantaban. Y él no siempre fue así. Ya tenía un buen tiempo en el que nunca se le quitó lo alegre y divertido, pero cuando iba llegando la hora de que cada quien regresara a sus casas, ya anocheciendo, él se ponía muy nervioso. Nos pedía que nos quedáramos un rato más con él porque no quería estar en su casa. Y fue en una de esas tantas veces en que solo nos quedamos con él, otro amigo más y yo. A los demás les habían ordenado que ya se metieran a su casa. Y ahí le preguntamos que por qué nos decía eso de que lo espantaban, que qué le hacían. Él nos empezó a contar que en su casa, ya fuera de día o de noche, habían personas que él no conocía, que les hablaban a él y a su familia. Decía que había niños, gente de la edad de su hermano, de su mamá, que de la nada los veían en la casa caminando, diciéndoles cosas muy feas, insultándolos, que de pronto los asustaban y se iban, desaparecían. Que a él le daba tanto miedo que ni estando en el mismo cuarto que su mamá, aún así no podía dormir, porque él se daba cuenta, lo veía, que a quien más buscaban esas personas, que de la nada los veían salir de los cuartos, llegar de la cocina, de los baños, venir del patio, pero jamás veía que abrieran alguna puerta. Él decía que las atravesaban, que siempre buscaban a su mamá, para decirle de un montón de cosas, malas obviamente. Y claro, como Lalo siempre estaba con ella por el miedo, le tocaba verlos. Y que su mamá solo le decía que rezara, que no dejara de rezar, pero que la señora lloraba mucho. Para mí, escuchar esto siendo niño, se me hizo muy extraño. Poco me habían contado de cosas paranormales que no pasaban nunca, del viejo del costal, de la llorona y ya está. Por eso le pregunté que qué más pasaba, con curiosidad más que nada. Lalo nos dijo que la casa también se movía. Esas eran sus palabras, que tampoco por eso le gustaba estar mucho ahí. Nosotros, creyendo que a lo mejor estaba jugando con eso último, le preguntamos que si se levantaba y se iba corriendo o qué. Y él nos dijo que no, que a veces los muebles se balanceaban, se azotaban, que los cajones se abrían solos, se volvían a cerrar, o que las puertas a veces de plano los dejaban encerrados hasta que los dejaban volver a salir de las habitaciones, los baños. Y que solamente una vez sintió que se sacudió, como un temblor pequeño. Nos decía que quizás por eso su hermano nunca estaba en la casa, que su mamá trabajaba, pero apenas llegando se quedaba dormida. Hacía de cenar más tarde para ellos y se volvía a dormir.
Nos contaba que siempre tomaba medicamentos para estar dormida. Por eso él se la pasaba afuera. Y esto no nos lo dijo Lalo, sino que nosotros sabíamos porque algunas veces lo vimos. Mis papás también me comentaron que tuviera cuidado porque el hermano mayor de Lalo se la pasaba a unas calles de ahí, juntándose con gente que pues siempre andaba consumiendo sustancias. Y ya tenía al parecer un gran problema con eso. Lalo sí nos dijo que había días que de plano no lo veían. No llegaba a la casa y si llegaba también se salía rápido, porque él también veía a esas personas que salían de la nada. Y al menos ellos tres se llevaban muy bien, no era por otra cosa que no quisieran estar en la casa. Nos cuenta esto Lalo y su mamá le llama para cenar. Nos agradece que le hayamos hecho compañía en lo que su mamá despertaba y se fue. De ese día pasaron quizás unas 2 semanas, donde estuvo todo tranquilo. Salíamos a jugar, ya no tocábamos ese tema y ya estando en la casa, en la noche, mi mamá nos llega contando a mi papá y a mí que habían encontrado al hermano de Lalo, sin vida. Nos dijo que lo habían encontrado en una casa que estaba abandonada desde hace mucho ahí en la colonia, con un cable amarrado al techo y pues ya se imaginarán. Esa noche no salimos para nada, y al día siguiente la familia de Lalo no estaba. No nos dijeron nada de si habría algún velorio o qué, y fue hasta que pasaron 2 días que vimos el auto de la mamá de Lalo, afuera de la casa. Sin embargo, mis papás me dijeron que esperara un poco, que iríamos todos a darle el pésame, pero que por ahora no los molestáramos. Y eso hice, no salí. Pero al tercer día que vimos el auto de la mamá en la casa, a mediodía tuvieron que llegar los bomberos, ambulancias, de todo, porque la casa de Lalo se había incendiado, muy horrible. Solo veíamos de lejos cómo intentaban apagar el fuego, pero la casa era pequeña y se había consumido casi por completo. Estaban afuera, la mamá de Lalo abrazándolo a él, llorando los dos, hablando con la policía y con los de la ambulancia. Y solo vimos cómo se los llevaron de ahí para atenderlos, me imagino. Ese día fue la última vez que vimos a esa familia. No regresaron. La casa, lo que quedó, era puro escombro. Nada se salvó. Y no supimos a dónde o con quién se habían ido. Pasaron los años, ya cuando nos estábamos yendo de San Juan. Pasamos por ese terreno y les pregunté a mis papás sobre qué habría sido de esa familia. Papá comenzó a contarme algo. Tu mamá y yo siempre supimos que la mamá de Lalo y el señor, el papá, desde hace muchos años, ¿te acuerdas de él? Tenían problemas, muchos. Y esto era porque el señor hacía cosas muy extrañas. Se la pasaba asustando a la familia, con disque rituales, fantasmas y toda cosa que hacía ahí en la casa. Pasa el tiempo y un día fue la mamá de Lalo ahí a la casa, a platicarle a tu mamá que el señor se había ido, se habían divorciado, pero que según él le dijo a ella que había condenado esa casa, que la había dejado como un pago. Pero olvídate de que a una persona, al banco, a una institución, no, nada de eso. Él decía muy seguro que se la había dejado a ya sabes quién, al diablo. Y no tanto la construcción, sino a su familia. A cambio de que él yéndose de ahí, de con ellos, cuando se divorciaron, que a él le fuera muy bien. Nosotros nunca supimos si lo que les pasó tuvo que ver. Lo cierto es que se veían muy desgastados, cansados. Su vida había cambiado mucho y tristemente terminó muy mal, sin que volviéramos a saber de ellos, si están bien a día de hoy. Este tema es complicado.
casi nunca termina bien porque nunca hay cosas buenas de por medio para empezar. Sin embargo, ¿cómo se puede terminar con una maldición en un terreno? ¿Pasando simplemente los años? ¿Cumpliéndose o rompiéndose un ciclo con determinadas acciones? ¿Ofreciendo algo que sirva como un pago para esa maldición? Un montón de preguntas y respuestas pocas. Pero así son estos casos. Así que cuénteme, ¿ha vivido o escuchado de cerca algún caso similar? Sería un gusto leerlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.